Hola a todos, soy Pastor Timoteo Otto de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos aquí en Las Vegas, Nevada. Bienvenidos a nuestro servicio aquí a través de Facebook y YouTube. Vamos a seguir dando la palabra de Dios de una forma virtual mientras sigamos en este tiempo de coronavirus. Que Dios nos bendiga con la palabra. Si usted gusta venir a la iglesia en persona, ya hemos empezado servicios en persona de adoración aquí. Estamos sobre la Sand Hill, un poco al norte de la Flamingo. Si gusta venir en español a las 11:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Estamos usando las tapabocas y también estamos practicando el distanciamiento social. Si gusta seguir en casa, pues puede seguir la palabra de Dios y adorar junto con nosotros por este medio. Que Dios nos bendiga con su palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nuestro tema será los retos del ministerio. ¿Okay? Jesús una vez dijo, si me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes también. Jesús dijo que vamos a sufrir persecución en este mundo cuando vivimos nuestra fe cristiana y también cuando compartimos y predicamos la palabra de Dios. Habrán rechazos, habrá dificultades, habrá persecución. Pero también Jesús prometió que Él siempre estará con nosotros para ayudarnos, para ser nuestra fortaleza, para darnos la fuerza de seguir predicando y dando testimonio. Ahora, mis hermanos y hermanas, disfruten de un sermón predicado en Jeremías, capítulo 20. Continuemos ahora con el mensaje para hoy. El sermón será basado en Jeremías 20, los versículos 7 al 13. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor, mediante tu santa palabra, pedimos que nos bendigas, que nos llenes de tu paz, que nos alimentes. En el nombre de Cristo, amén. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes en este día y siempre. Amén. Se cuenta la historia de Pastor Joseph de Bagdad, Irak. Pastor Joseph era pastor en Bagdad, Irak por varios años. Un día, después de dar un estudio bíblico, subió su carro y encendió el carro. En cuanto prendió el carro, hubo una explosión. Algunas personas que odiaron el cristianismo habían puesto esta bomba con las intenciones de matar a Pastor Joseph. Por milagro de Dios, Pastor Joseph sobrevivió a la explosión, ni fue lastimado gravemente, una vez más, por milagro de Dios. Ahora, muchos cristianos y pastores en la misma situación habrían ido de Irak a un lugar más seguro, pero no Pastor Joseph. Él se quedó pastoreando aquella iglesia en Bagdad, Irak, siguió predicando la palabra de Dios. A pesar de la persecución y los peligros que lo rodeaban, Pastor Joseph siguió dando la palabra de Dios. Se cuenta la historia de Esteban. Esteban era diácono de la iglesia cristiana en los años después de Cristo. Un día Esteban empezó a dar un sermón de la palabra de Dios, predicando el mensaje de la salvación. Cuando las autoridades judías le exigieron a Esteban a callarse la boca y le dijeron, ya no hables más en el nombre de Jesús, pero Esteban siguió predicando en aquel día. Entonces, llenos de rabia, ellos botaron a Esteban de la ciudad, pero Esteban siguió predicando la palabra de Dios. Empezaron a tirarle piedras a Esteban, y Esteban siguió predicando la palabra de Dios hasta que finalmente mataron a Esteban. Esteban fue el primer mártir en la historia de la iglesia cristiana en la época del Nuevo Testamento. Se cuenta la historia de Pablo. Pablo era misionero y pastor en una época muy difícil. Él era pastor y misionero en un tiempo cuando el cristianismo era ilegal y fuertemente perseguido en el Imperio Romano. 5 veces
Pablo fue azotado públicamente por las autoridades por su fe, por predicar la palabra de Dios. 3 veces fue golpeado con palos. Fue echado a los animales salvajes, sobrevivió. Fue apedreado y dejado por muerto, también sobrevivió. Fue encarcelado en varias ocasiones injustamente. Recibió muchas amenazas de muerte. Fue naufragado en alta mar 3 veces en viajes para llevar la palabra de Dios. Pablo soportó toda esa persecución y todos esos rechazos. ¿Para qué? Para predicar y enseñar la palabra de Dios. A pesar de todo eso, Pablo siguió enseñando y predicando y dando testimonio de su fe. Se cuenta la historia de Jeremías. Jeremías era profeta de Dios en la época del Antiguo Testamento. Vivió antes de Cristo. Ahora Jeremías, a través de su vida, era rechazado y despreciado por su pueblo. Y a través de su ministerio era algo terrible. O sea, su nombre era difamado. La gente hablaba mal de él, su reputación destruida injustamente por predicar la palabra de Dios. En una ocasión, las autoridades quemaron su Biblia y sus libros religiosos delante de él injustamente. Fue golpeado con palos, encarcelado. En otra ocasión, echaron a Jeremías a un pozo hondo, lleno de lodo y dejado por muerto. Ahora, Jeremías, a pesar de toda esa persecución y a pesar de todos aquellos rechazos, Jeremías siguió predicando y enseñando fielmente la palabra de Dios. Ahora, 2 preguntas vienen a la mente. ¿Por qué Pastor Joseph de Bagdad, Irak, Pablo, Esteban y Jeremías, por qué esas personas siguieron predicando la palabra de Dios, aun cuando eran fuertemente perseguidos y rechazados? Y otra pregunta, ¿cómo podían hacerlo? ¿Cómo podían seguir predicando la palabra de Dios cuando la gente los rechazaba tanto? Sí, hermanos, primero vamos a tratar la primera pregunta. ¿Por qué seguir predicando el mensaje de Jesucristo cuando muchas veces el mensaje de Jesucristo es rechazado y uno mismo que está llevando el mensaje de Jesús es perseguido? ¿Por qué seguir predicando? Pues la Biblia contesta la pregunta. Hoy estamos estudiando la historia del último hombre que mencioné, Jeremías. Y vamos a ver de la historia de Jeremías por qué uno sigue llevando la palabra de Cristo en medio de persecución y en medio de muchos rechazos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De este hombre rechazado, difamado, perseguido. Sin embargo, Jeremías siguió dando la palabra de Dios. Vamos a ver por qué. Él mismo fue inspirado a escribir estas palabras. Están en la Biblia. Jeremías capítulo 20. La palabra, me sedujiste, Señor. Entonces Jeremías está orando a Dios. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí. Me ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible para contenerla, pero ya no puedo más. Así dice la palabra del Señor. Mire, Jeremías era un ser humano y era pecador. Y después de tantos rechazos y de tanta persecución, pasó por la mente de Jeremías
dejar de predicar la palabra de Dios. Él llegó a un punto cuando dijo, mira, Dios, ya no puedo más, ya no puedo seguir predicando tu palabra. Esto pasó por la mente de Jeremías, pero no pudo hacerlo. Él dijo, cuando pienso ya no voy a predicar, pues yo no puedo y tengo que seguir predicando, tengo que seguir enseñando. Él explicó que tenía como un fuego dentro de él que lo quemaba y que lo empujaba y que lo movía a seguir dando y enseñando y predicando la palabra de Dios. ¿Qué era este fuego que estaba quemando el corazón de Jeremías, que lo empujaba a seguir dando la palabra de Dios? Este fuego era amor. Amor por Jesús y amor por los demás. Es que Jeremías sabía muy bien que en otro tiempo él rechazaba la palabra de Dios. Él era un incrédulo, perdido, que rechazaba a Dios, pero él sabía que Dios lo amaba. Sabía que Dios había tenido misericordia de él, que Dios lo había salvado de sus pecados. Jeremías sabía, porque él lo escribió en otro versículo, que antes que él naciera, Dios ya lo conocía, Dios ya conocía a Jeremías, ya lo amaba y ya lo había apartado y escogido para ser su amado hijo. Jeremías sabía que Dios le había perdonado todo. Jeremías sabía que le esperaba la vida eterna. Estaba tan lleno de agradecimiento, estaba tan lleno de amor que no podía hacer otra cosa sino predicar la palabra de Dios. A pesar de los rechazos, a pesar de la persecución, aún sabiendo que la persecución no iba a parar, él seguía predicando. Estaba tan lleno de este amor por Jesús, que estaba quemando en su interior, lo empujaba a compartir la palabra. Déjenme compartir con ustedes un cuento. Vamos a imaginar una pareja de novios. La novia comete el terrible error de engañar a su novio con otro hombre. El novio se entera y le dice a su novia que tiene que hablar y invita a su novia a cenar. Ahora, la novia está bien preocupada. Está segura de que en esta cena su novio va a cortar la relación y va a terminar con ella. Y ella sabe que lo merece. Y es lo que espera en esta cena. Está muy nerviosa, muy preocupada, porque ama mucho a su marido y está muy arrepentida por lo que hizo. Bueno, en la cena pasa algo sorprendente. El novio le dice a su novia que le perdona todo. Luego se agacha en una rodilla, se arrodilla delante de ella, le pide la mano en matrimonio, le presenta un anillo de compromiso, le declara su amor incondicional. La novia no lo puede creer, está tan llena de agradecimiento, está tan llena de amor, ¿verdad? Y toda la noche y el día siguiente y los días después, ella llama a todo el mundo, llama a sus familiares y a sus amigos, anda texteando a todo, le está compartiendo con todo el mundo las buenas nuevas de que su novio le perdonó, que le pidió la mano, se va a casar con ella, está tan feliz, tiene este fuego en ella de amor que no la deja callar, ¿verdad? Y que la empuja a hablar. Mis hermanos, Pastor Joseph de Irak y Esteban y Pablo y Jeremías y cada uno de nosotros somos la esposa de Cristo. Y con nuestros muchos pecados lo hemos engañado muchísimas veces. Y merecemos que Él corte la relación para siempre. Pero ¿qué hace Dios con nosotros? Nuestro esposo nos ama, entregó su vida en la cruz por nosotros. Nos salvó de cada uno de esos pecados. Nos llamó a ser su esposa, a ser sus amados hijos. Nos ha perdonado todo. Nos ha dado el regalo de la vida eterna. Y estamos tan llenos de agradecimiento y estamos tan llenos de amor que no podemos hacer nada menos hablar. Hablar de Jesús, compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas de la salvación con otros. Mis hermanos, el amor
de Jesús es como un fuego que está ardiendo en nuestros corazones, que nos empuja, que nos mueve a compartir la palabra, a vivir nuestra fe, a dar testimonio de nuestra fe, aun cuando somos rechazados y perseguidos. Ahora, seamos honestos, no es siempre fácil vivir la fe, compartir la fe. Muchas veces es bien difícil. Y a veces fallamos, ¿no es cierto? Vamos a pensar en algo. ¿No es cierto que a veces uno puede tener todas las intenciones de hacer algo, pero cuando llegue el momento de hacerlo, no lo puede hacer? Por miedo, por nervios, por vergüenza tal vez. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que un muchacho va con sus amigos a las montañas y tienen el plan de subir una montaña, que llegar a la cima de la montaña, porque allí hay una vista hermosa. Entonces, el día siguiente, el plan es llegar a la cima de la montaña y ellos empiezan y con ganas y con las intenciones de llegar a la cima, todo el grupo, el muchacho con sus amigos empiezan a escalar esa montaña, faltando poquito para llegar a la cima. Llegan a una parte muy peligrosa en el sendero. El sendero se pone muy angosto y en cada lado del sendero hay bajadas de cientos de metros para abajo. Bueno, el muchacho llega a este punto en el camino y se asusta, se pone muy nervioso y dice que ya no puedo, yo me voy para atrás. Y él no es el único. Hay 3 otros del grupo que se bajan por la montaña y nunca llegan a la cima, no regresan. ¿Okay? Ahora, él y sus amigos tenían todas las intenciones de llegar, pero cuando llegó el momento no pudieron hacerlo. Y lo mismo a veces pasa con nuestra fe, ¿no es cierto? Tenemos todas las intenciones de dar un testimonio fiel de nuestra fe en Cristo, de hacer lo correcto, de compartir la fe. Pero cuando llega el momento de la tentación, la persecución, un fuerte rechazo, un insulto por un incrédulo, pues llega el momento y en vez de ser fuertes en la fe y dar este testimonio claro de nuestra fe en Jesús, nos callamos y a veces escondemos nuestra fe. Oigan, Jeremías también fue tentado a hacer lo mismo. Y no era perfecto. Sin duda, en momentos en su vida, Jeremías también se caía, era humano, era pecador. Pero en esta cierta ocasión, cuando Jeremías fue tentado a callarse y no seguir hablando el nombre de Cristo, no cayó en la tentación, siguió hablando. Y pues él nos explica de dónde encontró la fuerza para hacerlo. Vamos a escuchar también sus palabras. Jeremías 20, la palabra. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más de su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho lo posible para contenerla, pero ya no puedo más. Canten al Señor, alaben su nombre. Él salva a los pobres del poder de los malvados. Y dice, pero el Señor es para mí como un guerrero poderoso, para que mis perseguidores se tropiecen y no me ganen, se caigan en su desgracia. Mis hermanos, Jeremías era rechazado, maltratado, amenazado, encarcelado injustamente, todo por predicar la palabra de Dios. Pero él siguió predicando la palabra de Dios, a pesar de los rechazos, a pesar de la persecución. Jeremías continuó dando la palabra de Dios y enseñando. ¿Por qué? Pues como explica, él tenía este fuego en su alma
este amor por Cristo que no lo dejaba callar, que lo empujaba adelante, pero también porque él sabía que nunca estaba solo. Jeremías sabía que el mismo Cristo que predicaba también estaba con él. Él sabía que el mismo Cristo que él predicaba era su guerrero poderoso que peleaba junto con él. Entonces Jeremías entraba en la batalla para predicar la palabra, para vivir su fe. Entraba en la batalla confiando en Cristo y hallando su fuerza en Cristo. La pregunta es, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Pues Cristo es el todopoderoso Hijo de Dios que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Cristo es nuestro Señor, Cristo es el Rey de Reyes, Cristo es nuestro Salvador y Cristo es nuestro guerrero poderoso que siempre está peleando para cuidarnos y para protegernos. Siempre está peleando nuestro Señor de darnos fuerzas en los momentos de debilidad, de levantarnos cuando nos caemos, de fortalecernos en nuestras debilidades, mis hermanos. El mismo Cristo a quien nosotros predicamos también es el Dios que nos dice estas palabras: yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. El mismo Cristo a quien predicamos también es el Dios que nos promete. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Así que, mis hermanos, todos los días nosotros también entramos en la batalla de la fe. Entramos en la batalla de la fe para compartir la palabra, para predicar, para vivir nuestra fe, para dar un testimonio fiel. Pero entramos en la batalla con Jesucristo, nuestro guerrero, peleando junto con nosotros a nuestro lado. Jesucristo protegió a Pastor Joseph, pastor en Bagdad, Irak. Jesucristo protegió también al apóstol Pablo en todo su ministerio. Y Jesucristo protegió al profeta Jeremías. Y Jesucristo nos protege a nosotros todos los días. Nos cuida en la palma de su mano. Pero ¿qué tal Esteban? Él fue asesinado por su fe. ¿Qué tal Pablo, que eventualmente fue decapitado por su fe en Cristo? ¿Qué tal los 90,000 cristianos mundialmente que son matados por su fe todos los años? ¿Dios dejó de cuidarlos? No. Si un cristiano da su vida por su fe, no es que Dios no lo esté cuidando. No. Más bien, en este momento, Dios está liberando a ese hijo de él de todo mal completamente y le está concediendo la victoria eterna en el cielo, mis hermanos. Mira, déjenme contar el resto de la historia de Pastor Joseph de Bagdad. Bueno, ¿qué pasó? Pues subió el carro, lo encendió, se explotó. Por milagro de Dios sobrevivió. Él siguió predicando la palabra de Dios. A pesar de las amenazas de muerte en contra de su vida, siguió predicando la palabra de Dios ahí. Bueno, ¿qué pasó? Por la mano de Dios la situación mejoró en Irak, había más seguridad, más protección. Y por su testimonio, muchos escucharon como después de la explosión y la amenaza de su vida, pues él siguió allí predicando la palabra. Entonces muchas personas por curiosidad empezaron a ir a su iglesia, empezaron a escuchar la palabra de Dios y la iglesia de Pastor Joseph empezó a crecer poco a poco. Mis hermanos, nunca nos olvidemos de eso. Mire, los rechazos no van a parar y la persecución no va a parar nunca. Pero como dice Dios en su palabra, nuestra labor en el Señor nunca está en vano. Así que, a pesar de los rechazos, a pesar de la persecución,
seguimos viviendo nuestra fe. Seguimos en la palabra de Dios. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos este fuego, este amor por Jesús que está ardiendo en nuestros corazones, que nos empuja adelante. Y también porque sabemos que nunca, jamás estamos solos. Amén. Acompáñenme en una oración. Oremos a nuestro Señor. Señor, eres nuestro pastor, nuestro Salvador. Nos amaste tanto que diste tu vida en la cruz por nosotros. Derramaste tu preciosa sangre para lavarnos de todos nuestros pecados. Viniste en carne propia para ser nuestro Salvador. Luego nos llamaste a la fe, nos mandaste el Espíritu Santo. Nos has hecho tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, redimidos, salvados. También, oh Señor, nos llamas a predicar. Nos usas como tus instrumentos para llevar tu mensaje de amor, tu mensaje de salvación a todo el mundo. También nos dices que no siempre va a ser fácil. Habrá gente que nos rechaza, que nos persigue, que se burla de nosotros. Oh Señor, cuando llegan estos momentos difíciles de persecución, cuando llegan estos momentos de rechazo, cuando la gente no nos hace caso, cuando la gente nos insulta, Señor, danos fuerzas de seguir predicando tu palabra, de seguir viviendo nuestra fe, hallando nuestra fuerza en ti. Señor, nos has salvado, ahora no podemos hacer nada menos predicar tu mensaje. Danos tus palabras para que prediquemos fielmente y con valor tu mensaje de salvación. También, oh Señor, pedimos por los muchos misioneros y pastores en todo el mundo que diariamente se enfrentan con persecución. Oh Señor, dales fuerzas, ayúdales a seguir predicando fielmente tu palabra. Y Señor, también dales fruto a su labor. Salva muchas almas a través de ellos y sus esfuerzos. Oremos todo eso en el nombre de nuestro Señor, que un día nos llamará al cielo, donde descansaremos eternamente en el cielo. Amén. Juntos oremos al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reciban con corazones alegres la bendición, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes en este día y siempre. Amén.